Estamos en un momento de reconciliación, de meditación a partir de este instante. Como siempre, invitándoles a ustedes a que nos acompañen en este tiempo devocional. Hoy tengo una frase interesante para ambientar esta meditación de hoy. Dice, el hombre es un mendigo que cree ser rey. Solo cuando reconoce su pobreza ante lo infinito, descubre que su verdadera riqueza no es su perfección, sino su capacidad de ser amado en su imperfección. Voy a volverlo a leer. El hombre es un mendigo que cree ser rey. Solo cuando reconoce su pobreza ante lo infinito, descubre que su verdadera riqueza no es su perfección, sino su capacidad de ser amado en su imperfección. Excelente esta frase que hoy nos anima y nos ambienta a iniciar este devocional del día de hoy. Sí, todos nosotros nos miramos de una manera eh, muy inadecuada. Tenemos un sobrevaloramiento o una sobrevaloración, perdón, de nosotros mismos. Tenemos una imagen que no corresponde generalmente a lo que realmente somos. Nos creemos buenos, nos creemos perfectos, nos creemos éticos, nos creemos casi sin fallas de tipo moral y ético en nuestra conducta. Pero realmente aparte de creernos como reyes, solamente cuando reconocemos la infinitud de Dios, lo infinito de Dios, entonces descubrimos que nuestra verdadera riqueza no es lo que pensamos, no es lo que nos imaginamos que somos, sino la capacidad que tenemos de ser amados en nuestra imperfección. Esa es nuestra verdadera riqueza. Saber que puedo ser amado, que realmente soy amado en mi imperfección. Vamos a adentrarnos a esta meditación de hoy, titulando este devocional de una manera muy sencilla, como generalmente se ha hablado mucho acerca de este tema, la restauración. Cómo esa capacidad de ser amado, cómo ese amor de Dios me restaura. ¿De qué manera ese amor de Dios me restaura? Ok, antes de iniciar entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, estamos hoy en tu presencia pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos haga dignos una vez más de estar en tu presencia. Concede a cada uno de nosotros un corazón humilde para poder arrodillarnos delante de tu majestad y de poner nuestras coronas. Aquellos conceptos sobrevalorados de nosotros mismos que nos hacen creer que somos reyes, ahora los ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti la corona del orgullo, del rencor, de la prepotencia, de la sabiduría, nuestros títulos, nuestras posesiones, todo lo que quizá esta sociedad reconozca con cierto grado de alabanza hacia nosotros, también lo ponemos delante de ti. Nos humillamos en tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer que solamente esa capacidad de ser amados por ti es lo que nos hace nobles, es lo que nos enriquece. Ayúdanos entonces hoy a descubrir tu amor a través de esta meditación acerca de la restauración que tu amor opera en cada vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos también a quien nos ofende. No permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno.
Amén. El texto áureo para iniciar esta meditación acerca de la restauración lo encontramos en la carta del apóstol Pedro en su primera epístola a la iglesia en general. En el capítulo 5, en el versículo 10, Pedro dice a la iglesia lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muchas personas cuando leen este texto creen que Pedro se está refiriendo al hecho de que siempre la vida del ser humano es una vida de sufrimiento o está condenada a ser una vida de sufrimiento, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro está diciendo, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso marca un antes y un después. Y desde la perspectiva bíblica, una correcta interpretación de este texto, obviamente nos hace a nosotros reflexionar quiénes éramos en medio del sufrimiento de nuestros padecimientos antes de conocer a Cristo y quiénes llegamos a ser después de tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. En dos palabras, una era nuestra vida antes de ser cristianos, otra es nuestra vida después de haber experimentado el amor de Dios en nosotros. Ese amor que restaura, esa restauración, que para el apóstol Pedro en este versículo se enmarca en términos de perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el trato de Dios con cada uno de nosotros cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón. Él perfecciona nuestra forma de pensar, Él perfecciona nuestra conducta, nuestra moral. Él nos afirma en esa fe, en esa convicción firme de saber que somos sus hijos. Nos fortalece para nosotros poder llevar adelante y poder cumplir la misión que Él estableció para nosotros aquí en la tierra. Y nos va a establecer finalmente como hijos suyos en su morada eterna. Ese texto del apóstol Pedro es una condensación de una experiencia de vida. Él no sacó ese texto de ningún estudio de teología, ni mucho menos. Ni Jesús dijo un sermón acerca de esto cuando él estuvo acompañándolo en los días de su peregrinación. Simplemente llegó a esta deducción a través de una experiencia personal. Vamos a ver cuál fue la experiencia de Pedro. Antes de adentrarnos a esto, hagamos una consideración interesante. Los errores del pasado técnicamente no se solucionan simplemente con el conocimiento o con el estudio. Hay veces que hay errores que nosotros hemos cometido que nunca más vamos a volver a cometer porque ahora conocemos dónde fue que fallamos. Así que nunca más vamos a cometer ese tipo de errores. Aquí no estamos hablando exactamente de esa experiencia, sino más bien de errores donde nosotros hemos ofendido, hemos dañado al otro, hemos degradado la, la persona del prójimo, la hemos lastimado, hemos causado dolor. Y eso ha causado en nosotros cierto nivel de culpa existencial. Ese tipo de errores no se pueden resarcir a través del conocimiento. El conocimiento está implícito en nosotros, lo hicimos mal, pero ese conocimiento de haber fallado a menudo supera nuestra capacidad psicológica de autogestión, o sea, de superación. No somos capaces de pasar la hoja. Se nos opone algo que tenemos muy
marcado en nosotros y es el ego, ese concepto de nosotros mismos. Se nos opone esa imposibilidad de creer que llegamos nosotros a ser capaces de inferir daño en otras personas. Yo no soy eso. Yo no soy capaz, yo no hubiera sido capaz nunca de hacerlo y por eso generalmente escuchamos la clásica palabra, lo hice sin pensar, yo no tengo la culpa. La paradoja es que en nosotros se produce una situación de conciencia bastante compleja. Cuando el ser humano conoce el mal, inmediatamente emite un juicio, porque los seres humanos no fuimos hechos para conocer el mal. Dios hizo a Adán y Eva sin el conocimiento del bien y el mal. Y Satanás tentó a Eva diciéndole, el día que usted conozca el mal va a ser igual a Dios, porque Él es el único que conoce el bien y el mal. Así que cuando Eva comió del árbol que Dios le había dicho no coma, la malicia, el mal entró en su constructo intelectual y ya era imposible tener la mente de Dios para administrar la tierra. La creación que Dios le había dado a él, a ella y a su esposo para administrar. No fuimos nosotros hechos para conocer el mal. De hecho, cada vez que nosotros conocemos el mal, el conocimiento del bien nos impulsa a establecer que eso está malo, a decir que eso está malo y a decir por qué razón eso está malo, lo que implica necesariamente hacer un juicio, algo que Dios nos ha prohibido. Algo que Jesús en su discurso siempre dejó muy claro al género humano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya en el Antiguo Testamento, el Dios a través del profeta decía, porque mío es el juicio, dice el Señor, mío es el juicio. No somos dioses para juzgar. La potestad de juzgar es únicamente inherente a Dios. Así que cuando nosotros nos hemos comportado mal, hemos hecho daño, no es algo que nosotros podamos resolver simplemente estudiando o aprendiendo al respecto de manera racional. Es algo que definitivamente no podemos remediar, porque en nuestra mente, en nuestra conciencia, se genera un cortocircuito. Somos jueces. Decimos, eso estuvo muy mal hecho, pero al mismo tiempo somos reos. Somos los acusados. Ay, perdón, este tiempo de invierno siempre nos afecta. Así que cuando nosotros en nuestra conciencia somos culpables, pero al mismo tiempo somos jueces, perdón, dictamos un veredicto de culpabilidad, pero al mismo tiempo somos el reo, el sujeto de ese juicio. Así que no es fácil para nosotros. Evitamos hacer ese juicio, evitamos tocar el tema, nos refugiamos en ese ego, en ese amor propio. No somos capaces nosotros de acusarnos, de ser el juez y el verdugo de nosotros mismos. A veces hay personas que lo hacen y esas personas son aquellas que nunca han superado la culpa y entran muchas veces en depresión y en opresión. Personas que no se perdonan haber cometido ciertos errores con sus padres. Personas que no se perdonan haber incurrido en ciertas conductas con el prójimo. Es muy común ver este tipo de conductas en mujeres que han abortado, en asesinos, en aquellas personas que han cometido acciones realmente dolorosas para muchos seres humanos. Entonces viven con la culpa, se refugian en la culpa, adoptan una conducta de defensa. Bueno, el límite humano se puede entender de esta manera.
Intentar perdonarse uno mismo es como intentar levantarse de el suelo sin ningún apoyo, sin nada en que podernos apoyar para poder levantarnos. No hay un punto de apoyo externo. Por más que nos digamos, bueno, eso ya pasó, la conciencia sabe que el daño existió y que no tenemos el poder de retroceder el tiempo ni de restaurar la pureza perdida por el mérito propio. No pocas veces he tenido que tratar con mujeres jóvenes que han caído víctimas de la seducción y han cometido el error de tener intimidad con personas inadecuadas. Desde su forma de pensamiento, desde su cultura, ellas dicen, perdí mi pureza, perdí ese bien tan preciado que yo tenía y lo perdí inadecuadamente, de una manera que no debió ser. Y no se perdonan fácilmente, se acusan. Cambió el concepto que tenían de sí mismas. Ese es simplemente un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos con los cuales las personas luchan y no aceptan que hayan cometido ciertos errores. El apóstol Pedro escribió entonces el versículo áureo de este devocional. Vuelvo a leerlo para todos. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pedro? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es producto de su propia experiencia. Así que hablemos de esa experiencia de Pedro que lo llevó a pensar de esta manera. Aunque a menudo se analiza desde la perspectiva de la restauración divina, este versículo de Pedro, esta frase que él dijo a la iglesia, su proceso es una hoja de ruta sobre cómo transitar la culpa que destruye al perdón que reconstruye. Pedro transitó esa ruta. El escenario de la debilidad en la humanidad de Pedro. Él le prometió a Jesús que nunca lo iba a traicionar. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. Con toda seguridad, tú me vas a traicionar, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando esto sucedió, Pedro salió afuera y lloró amargamente porque hizo algo que no estaba de acuerdo a sus sentimientos. Él amaba al Señor. Él creía en el Señor. Él mismo había dicho antes, con una espada en la mano, doy mi vida para que esto no suceda, y le cortó la oreja en el huerto de Getsemaní a aquel soldado. Pedro era una persona impulsiva, tenía un temperamento fuertecito. Y ese Pedro, con esa confianza en sí mismo, se juzgó capaz de no negar a Cristo, y su juicio basado en su propio criterio falló. Así que Pedro salió fuera de aquel sitio donde estaba mirando lo que sucedía con Jesús. En el momento en que cantó el gallo, Jesús levantó la mirada y él sabía entre la multitud dónde estaba Pedro y lo miró. Este Pedro salió de allí con esa mirada de Jesús que le dijo, ¿te acuerdas que te dije que me ibas a negar? Y lloró amargamente. Este llanto no es solo de tristeza, es el sonido del colapso de su propia autoimagen. En ese momento, todo concepto que Pedro tenía de sí mismo se derrumbó, se fue a pique. Quedó demostrado que él no era para nada la persona que él pensaba que era.
Pedro se vio a sí mismo como un traidor y como un cobarde. Nunca hubiera pensado Pedro eso de sí mismo, pero ante la evidencia tenía que aceptarlo. Hay un aspecto importante que sufrió Pedro, que tuvo que vivir Pedro en este proceso, y es precisamente la forma en que empezó a mirarse a sí mismo. Hubo, 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 tuvo que sufrir una metamorfosis, Pedro, para esto, y comprender que una es la forma como Dios nos mira, como el creador mira su creación, y otra es la forma como su criatura observa lo creado y se mira y se observa a sí mismo. Dios es el gran arquitecto del universo. Él tiene los planes, la estructura del alma humana, de cada una de las personas que llamó a la vida. Él nos mira con los potenciales de su imagen y su semejanza en nosotros. Él nos mira con aquellas cualidades y fortalezas que nos imprimió en nuestra alma, en nuestro carácter, para poder llevar a cabo el plan que Él se propuso al llamarnos a esta existencia. Decíamos ayer que este mundo no está completo sin nosotros. Nosotros nos miramos desde la derrota. Como Pedro, en aquel momento nos miramos desde aquella perspectiva donde todo nuestro concepto de nosotros mismos se derrumba, donde nos demostramos o las circunstancias nos demuestran que somos unos ilusos, unos fracasados, que nos hemos engañado a nosotros mismos con una falsa imagen de lo que somos. Dios nos mira diferente. Y eso tuvo que aprenderlo Pedro. Jesús le ofrece la oportunidad de borrar esas tres negaciones con tres declaraciones de amor. Recuerden que después de la resurrección, cuando Jesús estuvo por 40 días aquí en la tierra, después de haber salido de la tumba, regresado a la vida. En una ocasión, Pedro habla con Jesús y Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro con vergüenza dice, sí, Señor, te amo. Al rato le pregunta a Jesús de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le responde, y Pedro le responde, tú sabes que te amo, Señor. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se pone triste y le dice, sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Solamente hasta el momento en que Pedro fue restaurado, pudo empezar a cumplir el propósito de Dios para el que fue llamado en esta vida, apacentar sus ovejas. Muchos de nosotros todo el tiempo estamos pensando, ¿y qué será lo que Dios quiere de mí? Esa frase esa idea, perdón, que se ha predicado en muchos escenarios durante todos estos siglos en diferentes iglesias y a través de la historia. Ese pensamiento que dice, tienes que conocer el plan de Dios para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Solamente lo sabe Dios. Es algo que solamente te lo va a responder a ti. Él no le va a responder eso a otra persona diferente. Y te lo va a responder el día que tú le preguntes, como lo decíamos ayer. Pero no vas a ser capaz de llevar a cabo ese plan hasta tanto hayas dejado de sufrir, como dice Pedro, hayas dejado de padecer y te hayas encontrado con Cristo Jesús, el cual te perfecciona, según las palabras de Pedro, el cual te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece en su reino.
Mire lo que dice Pedro después de esa experiencia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria en Jesucristo. Él mismo fue llamado a la gloria de Dios en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él padeció esa dura experiencia de saber que no podía confiar en sí mismo, que no podía seguir a Dios según su estructura, según lo que Él consideraba de sí mismo. No podemos seguir a Dios a partir del concepto de la imagen que hemos diseñado de nosotros. Tenemos que ser restaurados, tenemos que ser cambiados. Y solamente cuando eso suceda, después de haber padecido los efectos del pecado, Él mismo nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y nos establece en su reino. ¿De qué necesita ser cambiado tu hermano? ¿Todavía estás viviendo las secuelas del pecado antes de conocer a Jesús? ¿O esa experiencia de Cristo en tu vida realmente empezó a cambiar tu existencia? Cambió tu perspectiva. Lo primero que eso tiene que producir en nosotros es cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es reconocer ese hombre de pecado que hay en mí. El apóstol Pablo también llegó a la misma conclusión y enseñó a la iglesia y dijo a la iglesia, porque ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Porque yo fui sepultado juntamente con Cristo. Yo morí en la cruz con Cristo. Ese hombre de pecado, en el caso de Pablo, ese asesino, ese que perseguía a la iglesia, ese hombre violento, lleno de justicia propia, se murió y quedó crucificado juntamente con Cristo y compartió la resurrección de Cristo naciendo a una nueva vida. Eso mismo le sucedió a Pedro. Pedro lloró amargamente el haberse encontrado en su propia vileza, en la cruda realidad de su pecado. No podía creer que él haya llegado a hacer eso. No podía creerlo. Pedro entonces acepta en ese proceso de perdón. Cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? En cada una de esas ocasiones le da la oportunidad de decirle sí al Señor. Y hoy quiero preguntarte cuántas veces en tu experiencia y en la mía, Dios nos ha dado la oportunidad de decirle sí, contrario a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Aquella persona que asesinó tiene la oportunidad de volverse alguien pro vida, de ser un militante para defender la vida en contra del aborto. No hay un acto más hermoso y más humilde y más lleno de amor de una persona renacida por Dios que predicar el evangelio de la vida a todo aquel que lo necesite. En otros sentidos, ¿cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de hacerlo bueno? Quizá conseguiste tu dinero, quizá conseguiste tus bienes de una manera poco ortodoxa, engañando, pagando malos salarios, aprovechándote de la ingenuidad de otros. Y cuando Dios te dice, te perdono, necesito restaurar tu vida, ¿cómo viene esa restauración? En la mayoría de las tradiciones religiosas, esa restauración viene acompañada de una restitución. En derecho se dice que las cosas se deshacen así como se hacen. ¿Cómo cree usted que alguien que ha conseguido su fortuna en casinos, en juegos de azar, siendo egoísta, siendo avaro, haciendo del dinero un ídolo, siendo injusto con los demás, prestando plata a interés a intereses desorbitados? ¿Cómo cree usted que puede resarcir eso sino a través de la caridad?
devolverle a Dios lo que le pertenece, lo que le quitó en la persona del otro. Cuando tú le quitas a un pobre, cuando tú le quitas a otra persona, aparte de quitarle a esa persona, le estás quitando a Dios mismo, porque todo lo que hagas con uno de estos pequeños, conmigo lo estáis haciendo. ¿Cuánto le hemos quitado a Dios? ¿Y cuántas oportunidades, igual que a Pedro, Dios nos ha dado a nosotros para demostrarle que lo amamos, que queremos ser restaurados? El diablo ha hecho un daño muy grande en la iglesia, desafortunadamente aprovechando la debilidad humana de muchos líderes, ese deber de darle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece, ese principio fundamental de la mayordomía que es el diezmo. Muchos predican contra el diezmo, muchos teólogos dicen que el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Alguna vez Jesús estaba hablando del diezmo y Jesús dijo, es necesario que hubieran hecho lo bueno sin dejar de hacer lo primero, que era diezmar, sin dejar de hacerlo. Si no fuera la doctrina del diezmo algo en el corazón de Dios, Jesús no lo hubiera dicho de esa manera. Así que cuando el otro tiene necesidad, cuando el proyecto del Dios que te salvó, del Dios que te redime, del Dios que te establece, del Dios que te sana, del Dios que te restaura, necesita algo de lo que tú estás administrando para él, porque no es tuyo. Solamente te está diciendo, mira, en tanta humildad, mira, yo te entrego esto, Alejandro, trabájalo, tú puedes vivir de eso. Si tú consideras que está adecuado, si tú consideras que está bien, por favor, regrésame el 10% de esto que te estoy dando, porque yo quiero salvar la humanidad, porque hay siervos míos trabajando que necesitan apoyo mientras estén en ese mundo. Si tú quieres, si tú puedes, si tú consideras que eso es justo, que Dios tan grande y tan noble bien pudiera decir, esto es mío, por favor, en derecho, deme lo que a mí me pertenece y exigirlo. No, aún eso lo deja en tu conciencia. Así que Pedro entendió esto. Esa restauración de Dios viene a través de un cambio profundo en mis actos, en mi forma de pensar. Un cambio profundo que todos los días me está diciendo y me está confirmando que ya no soy el mismo de antes. Pablo decía, antes yo maté, antes yo perseguí la iglesia, el más pecador de todos fui yo. No merecía ser apóstol del Señor. Y ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Y de día y de noche este hombre oraba y daba la vida por sus discípulos, por sus hermanos en Cristo. Llevar una vida conforme al proceso de restauración es parte de la doctrina cristiana. Tú no puedes decir que tú eres cristiano si todos los días no estás viviendo la restauración que Dios opera en ti. La restauración no son buenos propósitos. La restauración no son propósitos de cambio, no es un canje que tú haces con Dios. Entonces usted me bendice y yo me comporto bien. No, la restauración es responder a Dios cada día cuando Él nos da la oportunidad de decirle, sí te amo, Señor, igual que Pedro. Pedro entonces dejó de castigarse con el pasado. Si él no se hubiera perdonado a sí mismo, estoy hablando de Pedro, y lo hace comprendiendo que no tiene sentido seguir llamándole impuro a lo que Dios ya purificó. El amor de Dios, el perdón de Dios te purifica. Y es un pecado seguir diciendo que yo soy malo, que yo soy indigno porque ya Dios me perdonó. Eso es blasfemia. Eso es pecado. Eso es ir contra la obra del Espíritu Santo.
Es un pecado mortal, hermano. Seguir pensando de ti mismo de forma negativa después de haberte encontrado con el amor y el perdón de Cristo. No vivir en proceso de restauración diariamente es una blasfemia contra Dios. Es haber tomado el nombre de Dios en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos decir que somos cristianos e hijos de Dios y vivir una vida de autocastigo. Una vida en la cual pensamos lo peor de nosotros mismos, nos maldecimos, hablamos mal de nosotros, no creemos en nuestras potencialidades, no creemos que hemos sido restaurados, no creemos que somos la figura que Dios determinó que fuéramos, porque Él nos mira diferente. No hemos cambiado la forma en que nos miramos y miramos a los demás. En dos palabras, no estamos siendo restaurados. Y engañosamente creemos que asistiendo a la iglesia, asistiendo al culto o haciendo otro tipo de cosas, vamos a ir al cielo. Mentiras. Mentiras, hermano. Al cielo no vamos a entrar sin antes haber sido restaurados. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como Dios nos mira. A partir de ese momento en que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, Jesús salda esa deuda. La mirada de Jesús es diferente. Lo habilita para cumplir su misión en este mundo y le dice: de ahora en adelante pastorearás mi iglesia. El Pedro que vemos después de esto es diferente. Ya Pedro no confía en su propia fuerza. Esa experiencia fue tan determinante en su vida que él dijo: no puedo seguir confiando en mis palabras, ni en mi carácter. Ya no soy ese Pedro impulsivo, ya no saco la espada para cortar orejas. Ya no confío en esa fidelidad de mi alma. Solamente por la gracia de Dios, yo confío en que voy a estar cada día dependiendo de su amor. Pedro aprendió a confiar en esa gracia que recibió. ¿En qué confías tú, hermano? En medio de los problemas, en medio de las dificultades que vives, en medio de esa dificultad económica, en medio de un hogar que se está destruyendo, de un hogar que se está, un matrimonio que se está acabando, ¿en quién confías tú? ¿Cómo estás enfrentando esa realidad? ¿Lo estás haciendo desde tu naturaleza anterior o lo estás haciendo con una mente y una naturaleza restaurada? Pedro se puso en marcha y empezó a vivir una vida de un hombre restaurado. En el día de Pentecostés, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles que vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y este Pedro, que un día negó a Jesús, que llegó a pensar, Pedro, que nunca sería digno de predicar el Evangelio. Imagínese Pedro que pensaba de sí mismo: ¿qué irán a pensar las personas de mí cuando yo esté predicando a Jesús y alguno de la multitud se levante y me diga: mentiroso, usted lo negó a él 3 veces? Pedro tuvo que dejar de pensar en esas categorías y empezar a mirarse como Dios lo miraba. Y fue entonces cuando vino el Espíritu Santo. Y ese día Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dijo un discurso, dijo un sermón, y se convirtieron más de 3,000 personas. Y cada persona escuchaba ese sermón de Pedro en su propio idioma. Empezó Pedro a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, a cumplir el propósito de Dios en este mundo. Pero no fue posible para Pedro empezar a hacerlo si no hubiera vivido esa experiencia de la restauración. Yo quiero que hoy pienses, hermano, si tú necesitas ser restaurado del odio, del rencor, de la baja autoestima, de una enfermedad, ¿de qué necesitas tú?
ser restaurado. Vamos a mirar el caso contrario. Judas traicionó a Jesús. Y todo el mundo se pregunta, bueno, Judas traicionó a Jesús y el Evangelio da muestras de que Jesús ya lo sabía, Dios sabía eso, que Judas lo iba a traicionar. Y muchos por allá han llegado llevados de Satanás a pensar que Dios predestinó a Judas para el infierno. No, hermano. Judas, igual que Pedro, igual que Santiago y los demás discípulos, estuvo un tiempo largo de su vida escuchando el mensaje de Cristo, escuchando hablar del amor de Dios. Igual que Pedro, Judas también se sintió una basura humana, también se sintió impotente, también se dio cuenta que su naturaleza ambiciosa lo había llevado a traicionar a Jesús. ¿Cuál era la diferencia? El uno lo traicionó y lo negó 3 veces y el otro lo vendió por plata. Traición es traición. La diferencia es que Pedro no se alejó de Jesús. Pedro permitió que Jesús le hablara, permitió que Jesús le dijera, tú me amas. Permitió que Jesús lo interpelara y pidió perdón. El momento en que Judas entregó a Jesús, le dio un beso en la mejilla y Jesús lo interpeló y le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Nunca hubo respuesta a esa pregunta. ¿Qué te está preguntando hoy a ti Dios en tu conciencia? ¿Qué te pregunta Dios acerca de la fornicación, acerca del adulterio, acerca de ese pecado capital de estar prestando plata a interés o de ser usurero, de pagar malos salarios, de explotar al pobre, de ser ventajoso, de querer ser primero yo y después los demás? ¿Qué te está preguntando Dios acerca de las vidas que has cegado, del daño que has infringido en tus hijos con el mal ejemplo? Cuando llegabas borracho, cuando llegabas a maltratarlos, a pegarles físicamente. ¿Qué te está preguntando Dios hoy acerca de esa traición, de esa infidelidad, tú que eres mujer? No sé cuál sea aquella causa por la cual tú estás entregando a Cristo. Jesús te está preguntando, con un beso estás entregando a tu maestro. ¿Qué te está preguntando hoy Dios? A Pedro le preguntó 3 veces si lo amaba respecto de su pecado. A Judas, Jesús le preguntó, con esto entregas a tu maestro también respecto a su pecado. Y estoy seguro, hermano, que hoy ese mismo Jesús tiene una pregunta para ti, para mí, respecto a nuestra vida pasada, a nuestra vieja naturaleza. Como dijimos hace un momento, Pablo respondió a esa pregunta diciendo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Judas hubiera regresado a Jesús, hubiera pedido perdón, Jesús le hubiera perdonado. En vez de Judas haberse dejado condenar por Satanás, en vez de haberse dejado condenar por sus actos del pasado, si hubiera puesto la mirada en Jesús, si se hubiera acordado lo que escuchó de Jesús personalmente cuando estuvo a su lado, él hubiera regresado a Jesús y le hubiera dicho, perdón, Señor, y se hubiera restaurado y Jesús lo hubiera perdonado. Así como cuando Jesús oró en la cruz antes de morir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Allí estaba Judas incluido en esa petición.
La iglesia hoy ora en los mismos términos, pero tú tienes que pedir perdón. El perdón es un acto personal. Tienes que convencerte que ese perdón de Dios no es a medias, que es perfecto, porque proviene de una naturaleza perfecta, que tu pecado queda borrado, hermano, que solamente hasta que tú seas lleno del Espíritu Santo, tú puedes a partir de allí iniciar una nueva vida, iniciar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. El perdón no es simplemente olvidar, es redimir. El perdón no es decirle a alguien, yo te perdono porque me has hecho mucho daño. No, eso es una frase de cajón. ¿Qué estás haciendo tú para redimir a esa persona? Alguien asesinó a un amigo, a un familiar, a una persona llegada a mí, y yo de pronto le digo, te perdono. ¿Qué estoy haciendo yo para redimirlo? Para ayudarle a sacar esa culpa, esa condenación de su mente. Mi perdón no lo restaura, pero mis actos de amor sí. Recuerdo al Papa cuando fue apuñalado por un joven italiano. Su vida estuvo en peligro. Y después de un tiempo, cuando ya se recuperó, este hombre dijo, quiero volver a hablar con quien me hizo daño, con quien intentó matarme. Y tuvo una sesión privada con este joven. Y lo abrazó y lo amó y le dijo, Cristo te perdona y yo te perdono. En ese momento lo restauró. En ese momento sacó toda esa podredumbre de su mente. ¿Qué estás haciendo tú para redimir a aquellos a quienes has perdonado? No basta con perdonar, hermanos. Dios es tu ejemplo y el mío. Dios nos perdona y nos redime. Cuando nosotros decimos que yo perdono, hay algo que tiene que estar sucediendo en mi comportamiento con el otro para redimirlo. El amor redime. Tengo que entender que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz pagó la deuda de mi hermano y la mía. A mí me perdonó ciertas cosas y yo aprendí a perdonar en esta relación con Cristo. Así que yo perdoné al otro y tengo también que no solamente perdonarlo, sino expresarle ese amor de Dios, porque yo ya no soy el que era. Ahora yo soy un redimido de Dios. De mi corazón y de mis labios solamente fluye amor y restauración para mí y para los demás. Ese sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para el que me agredió a mí y para mí en otras esferas de mi vida. Muchas tradiciones de fe requieren que el perdón incluya una reparación. Vamos a concluir este devocional diciendo que la mayor debilidad de un ser humano no es cometer un error, sino aquella soberbia que cree que nuestra culpa es más grande que el amor y la misericordia divina. Oremos. Cierre sus ojos, hermano, y haga suyas estas palabras. Voy a orar en primera persona. Usted simplemente sígame mentalmente. Padre amado, hoy me acerco a ti reconociendo que hay rincones en mi alma donde el reproche todavía hace eco. Vengo a entregarte la debilidad de mi propio juicio, ese peso que no sabe perdonarme a mí mismo, de aferrarme a los errores que tú ya has borrado y de dudar de tu capacidad para restaurar mi vida en todo aquello que yo rompí.
Te pido que sanes mi memoria. Ayúdame a mirar mi pasado, no como una sentencia, sino como el lugar donde tu misericordia me encontró. Así como transformaste el corazón de Pablo y la valentía de Pedro, te ruego que transformes mi alma en gratitud y mi vergüenza en un propósito renovado. Señor, quita de mí la soberbia de querer ser el juez más severo, incluso más severo que tú. Ayúdame a aceptar que tu amor es más grande que cualquier juicio que haya en mi mente y que tu perdón es suficiente para hacerme caminar con la frente en alto. Dame la paz para soltar todo aquello que queda atrás en mi vida y la fuerza para extenderme hacia lo que tienes delante de mí para hacer. Que mi vida sea hoy un testimonio de que no hay herida tan profunda que tu mano no pueda sanar, ni historia tan rota que tu amor no pueda redimir. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Espero que este devocional haya tocado su corazón, haya fortalecido su alma y haya renovado sus fuerzas y que le haya hecho comprender en una dimensión mucho más profunda lo que significa ser un hijo de Dios. Dios Padre misericordioso, que no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva, tenga misericordia de ustedes y de mí. Haga resplandecer sobre nosotros su rostro y nos conceda la paz. Y yo les bendigo en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Gracias a todos ustedes por publicar estos videos. Gracias a todos ustedes por compartir. Pueden entrar más tarde a las redes sociales, sobre todo YouTube, TikTok y Facebook. Allí van a encontrar la edición de este devocional que se acaba de grabar y pueden compartirlo en sus redes sociales. A mis hermanos que están conmigo a través de mí en este tiempo de oración, les voy a pedir que terminemos la sesión y que 5 minutos después volvamos a empezar para que no nos quede el video unido al de la intercesión por los enfermos. Les recuerdo a todos los que están viéndonos en TikTok que hay una invitación abierta para que participen juntamente con nosotros en este video, en videollamada, perdón, a través de Meet, y que compartan el amor de Dios e inviten a una persona a, a ser ministrada. Usted puede hablarle a alguien, puede decirle, oremos, permita que la iglesia ore e interceda por usted. Entre a este link mañana, únase a este grupo de oración. Escuche lo que Dios quiere decirle para ese día y al final vamos a orar por usted, ya no al aire, pero sí vamos a orar por usted en privado en esta videollamada. Bueno, un abrazo muy grande. Quien quiera más instrucciones al respecto puede escribirnos. Gracias, un abrazo para ustedes y que Dios les bendiga. Feliz fin de semana.
La linda. Bien. Mm. Hola, padre, ¿cómo está? Me conecto, me desconecto, sigo acá. No, la idea era que todos saliéramos de la videollamada y volviéramos a Bueno, ingresar en otra. ento- entonces cuelgo y vuelvo a entrar. No, 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 ya estás ahí, tranquila. Ah, bueno. Bueno, no sé si la llamada siguió porque tú no te desconectaste. Bueno, desconéctate Ah, y sí. vuelve No, con sí siguió seguridad. porque dice público, no sé qué. Ay, qué pena, padre. Ah, sí, ok, perfecto.